fermés. Écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte. Un pas de plus, je prends le reste, oui maintenant. Couronne de finish, tiens la ligne. Couronne de finish, fais ma signe. Ça tourne, ça mord, ça tient debout. Couronne de vinyle, c'est pour nous. Couronne de vinyle, couronne de vinyle. Ça tourne, ça mord. Pues parecía que UAE tenía un plan para que ganara Isaac del Toro la etapa, controlando desde atrás Tadej Pogačar, pero de las declaraciones al final de etapa de Isaac del Toro se desprende que no era así, que era al revés. Pero todo eso os lo contaré luego. Barcelona, un día más ha sido una fiesta, calles llenas de espectadores animando a los corredores. Ha dado gusto ver el ambiente que ha habido. Yo creo que estos 2 días han sido un lujo para Barcelona y para Cataluña y al final también para el ciclismo español. Y como siempre, cosas que se quedaron fuera de la grabación de ayer. Siempre esas cosas curiosas que me gusta contar para que la gente que va siguiendo el día a día pues tenga toda la película de la historia. Una de ellas, a mí como mínimo me sorprendió un poco, ver a Egan Bernal vistiendo el primer maillot verde. Hoy también lo hemos visto en la etapa. Digo que a mí me resultó curioso, no sé a vosotros. Pero como era una crono por equipos, aunque mandaban los tiempos individuales, no se daban puntos de la regularidad. Y por esa cuestión, por la cuestión de que no se dan puntos, pero que al final se tiene que dar un maillot por una cuestión básicamente de publicidad, se tenía que dar ese maillot verde. Así que el corredor con mejor tiempo en el primer paso intermedio, me parece que era en el kilómetro 5 de la crono, pues se llevaba esa prenda. Y fue Egan Bernal, que en ese momento encabezaba el Net Company Ineos, que es el equipo que marcó el mejor tiempo en ese punto intermedio. El corredor ha manifestado que nunca hubiera imaginado vestirse de verde en el Tour de Francia. Por tanto, un gran recuerdo para el colombiano. Supongo que también visteis que Tadej Pogačar subió a por el de la montaña. Además, me parece que rompió un poco el protocolo porque tuvieron que retrasarlo todo porque no sabían dónde estaban Tadej Pogačar. Incluso él ni él mismo sabía que tenía que subir al podio a buscar el maillot de la montaña. Y es que el más rápido en el último kilómetro también, igual que antes, se llevaba el maillot de la montaña. Ayer también se supo que Clément Bardet no saldría al día siguiente por la caída en la crono. Ya os conté que había sido uno de los magullados en esa crono por equipos. Y también hubo otra caída, curiosamente, en la misma alcantarilla que Clément Bardet, una alcantarilla que por cierto estaba muy bien señalizada con una pintura rosa, y supongo que en el fragor de la batalla, cuando uno va a tope, pues no se da cuenta de esas cosas. La verdad es que esa alcantarilla ha jugado un par de malas pasadas y en este caso fue a Astana, donde 3 corredores se fueron al suelo. Simone Velasco, Nicolás Vinokurov y Harold Tejada. Todos están bien, magulladuras de la caída. Y ya ayer, cuando fui a grabar, y siempre hago así como un repaso rápido a la clasificación general, vi que el último corredor, el que había hecho peor tiempo de toda la crono, había sido Simone Velasco. Y ya me extrañó que fuera así, que Simone Velasco hubiera sido el último. La verdad es que no me había quedado con esa caída hasta después, cuando fui repasando lo que había pasado al final del día. Y cierro con un dato, todo este repaso de lo que no entró en el día de ayer, y es que Jonas Vingegaard se llevó la etapa y por tanto el amarillo, y en la lista de ganadores del Giro de Italia que han sido primer amarillo en el Tour de Francia, pues fijaros qué equipo hay. Tenemos a Eddy Merckx, que eso sucedió en 1970, 72 y 74. Tenemos a Bernard Hinault, que lo consiguió en 1980, 82 y 85. Y tenemos a Miguel Indurain, que lo consiguió en el 92 y en el 93. Por tanto, fijaros, ahora ya se apunta Jonas Vingegaard a esa lista de ganadores del Giro y que ese año se llevan el primer maillot amarillo. La verdad es que es una lista muy, muy selecta. Y eso le da también más valor incluso a ese primer amarillo de Jonas Vingegaard. Ahora sí, nos vamos al día de hoy. Y en el día de hoy, la primera cosa que sorprendió es ver a Jonas Vingegaard con una mascarilla. Era de los pocos corredores que apareció en meta y dando entrevistas también tenía una mascarilla. Él dijo que había oído que había ciclistas enfermos en algunos equipos y como él había tenido antecedentes de enfermarse en las 2 últimas grandes vueltas que había disputado,
pues ha preferido prevenir y por eso se tapó la boca con una mascarilla. También había una novedad desgraciada que complica aún más lo que puede ser los próximos días del Tour de Francia, que se suma a la ola de calor, y son los incendios que hay en Cataluña del Norte, en la zona de Perpiñá, y eso preocupa sobre todo al Tour de Francia. Ya veréis que hay consecuencias ya para mañana y veremos para el martes. Os lo cuento cuando haga la previa de la tercera etapa. Se está hablando mucho, incluso los corredores, ellos mismos, parece que hay algunos que están pidiendo recortar etapas por el tema del calor. Vamos a ver al final cómo acaba todo y de qué forma puede afectar al Tour de Francia. Segunda etapa, salida en Tarragona, llegada a Barcelona, 169 kilómetros. Los más interesantes, los últimos 31, donde se entraba en el circuito de la ciudad condal de Barcelona, en ese circuito donde se tenía que subir a Montjuïc y después hacer la bajada y la subida al estadio. Y bueno, más o menos ha sucedido lo que se podía esperar, con un pequeño matiz, que esperábamos un ataque, como mínimo, de esas 3 vueltas en la última subida al estadio, al circuito, es decir, a Castillo, de Montjuïc, esperábamos un ataque de alguno de los favoritos y en concreto de Tadej Pogačar, y eso no ha sucedido. Llegaremos a ese momento. La escapada del día, pues ya os conté que seguro que había un caja rural metido en esa escapada para intentar llevarse el maillot de la montaña, porque era objetivo del equipo llevar los primeros días el maillot de la montaña, y ahí estaba Alex Mollema. Además, él, en la entrevista que le hicieron ayer en la etapa, cuando acabó la etapa, él mismo dijo que era un objetivo y que no iban a pelear. Pues le ha tocado a él. La verdad es que ha habido varios intentos de varios corredores de caja rural, pero al final el que ha cuajado justamente ha sido el de Alex Mollema, Fran Van der Broek y Felix Egenhard. A 4 kilómetros de la salida se ha formado esa escapada que ha llegado a tener poco más de 3 kilómetros. Señalar que justo a 8 kilómetros de la salida ha habido una caída de 8 corredores. La verdad es que parecía bastante aparatosa. Entre ellos estaba Bijan Girmay, Maxime Van Gils, Dorian Godon como corredores más significativos, y al parecer todos pudieron llegar sin problemas, levantarse sin problemas. También he leído el parte médico y en ningún caso se señala a ninguno de estos corredores como que haya tenido incluso ni abrasiones. A 74 kilómetros para el final se subía la cota de Beges de segunda categoría y la ha ganado Alex Mollema. Le ha costado, ha tenido que sprintar fuerte, duro, con Felix Egenhard, que supongo que el Jayco también tenía ganas de poderse llevar ese maillot de la montaña, y no se lo han regalado. No se le han regalado a Alex Mollema, que se ha llevado esos primeros 5 puntos que iban a ser muy importantes al final de la etapa. Vemos aquí como Arnaud Delis lo va pasando muy mal, se está quedando, ya sabéis que tiene problemas estomacales. La verdad es que este chico, los 2 inicios de gran vuelta, la del Giro y la del Tour, la verdad es que no le está viniendo nada bien. Sí que ha llegado acompañado, ahora lo estaba mirando ha llegado acompañado durante toda la etapa de Baptiste Berstefort, que incluso este corredor había intentado escaparse en los primeros kilómetros de la etapa. Pues ha llegado con él y ha llegado a 18 minutos 25 segundos, la ha salvado perfectamente fuera de control, y estoy viendo que Olaf Koy, que también ha pasado un día bastante malo, ha tenido a su fiel escudero, a que han llevado desde Calón a Cesbol con él para que también llegara a 18 minutos y 8 segundos. Por tanto, salvado el día de Arnaud Delis. Vamos a ver si mañana lo salva. Mañana tendrá algún que otro problema más. Y Van der Broek se queda simplemente, fijaros, yo creo que es la imagen de picnic de esta temporada. Sprinta Alex Mollema y sprinta con Felix Egenhard. Nada más que en ese sprint, Fran Van der Broek no puede seguir en la rueda a los 2 corredores. Y cuando se abre ese hueco, resulta que desiste ya Fran Van der Broek en la bajada de seguir a los 2 corredores y ya es atrapado por el pelotón. A mí me da que esa imagen de, no sé, como de impotencia, no de picnic, que no pueda seguir hasta el final un corredor como Fran Van der Broek, que recordar que se dio a conocer, creo que hace un par de Tours de Francia, cuando protagonizó aquella escapada que a punto estuvo de darle la victoria en la primera etapa. La verdad es que pinta muy mal para picnic. A 61 kilómetros para el final,
tenemos el follón de UAE con Isaac del Toro. Resulta que Isaac del Toro tiene un problema mecánico, tienen que cambiarle la bicicleta. Llega al segundo coche, pero resulta que la bicicleta de Isaac del Toro no está en el segundo coche, sino que está en el primero. Tienen que parar al primer coche, con lo que se tiene que echar al lado de la cuneta, dejar pasar a toda la fila de coches, para poder echar, pues básicamente casi marcha atrás. Se ve a un auxiliar casi corriendo con la bicicleta. Eso hace que el cambio de bicicleta se tarde más de 2 minutos en producirse. Y nada, Isaac del Toro, la suerte que tiene es que se mete detrás de la fila de coches y va remontando a su amparo. Yo ya no le llamaría ni trascoche a esto, porque hoy hemos visto unos cuantos de ellos. Por ejemplo, que luego os hablaré de Pol Seixas, que lo hace detrás de uno de los coches oficial de carrera, con los jueces detrás. Es decir que, bueno, yo en cierta manera lo puedo llegar a entender. Tampoco se puede parar el mundo por estos corredores, y menos en un día como hoy. Pero también entiendo que haya gente que se enfade con ello. Bueno, se tardará poco en solucionar lo de Isaac del Toro. A 40 kilómetros sí que está el pinchazo de Pol Seixas. Aquí sí que también hay bastante lío, porque se baja rápidamente de la bicicleta. Aurelien Parpentre se la da. Ya sabéis que siempre más o menos los líderes de equipo tienen un ciclista gemelo, vamos a llamarlo así, que más o menos lleva la altura del sillín más o menos como el suyo y tal, y le da la bicicleta. No se siente cómodo, tiene que cambiar de bicicleta. Eso hace que se pete un calentón bastante importante Pol Seixas, y tan calentón que cuando llega a entrar al pelotón es justo cuando entran en el circuito, cuando empieza UAE a dar velocidad en ese circuito, y le cuesta, pues eso, un calentón a Pol Seixas. No sé si ese calentón al final ha sido definitivo o no para que pudiera conseguir una mejor plaza al final de la etapa o no. Veremos a ver. También, ya lo he dicho antes, ¿no? Que se ve a Pol Seixas ahí detrás de los equipos, de los coches de la organización, pues a tope. Ha estado a punto de meterse una buena nata, Pol Seixas. Una buena caída podía haber tenido, porque ha habido momentos bastante complicados en esa persecución. La verdad es que ha dado un poco de miedo. La escapada al Smolenmal, Felix Elgenhard, se acaba a 32,5 kilómetros, casi en la entrada, justo a la entrada del circuito. Quedaba, bueno, eso, 1 kilómetro y poco para entrar al circuito. Y bueno, Alex Monemal dependía de los pasos, de los 3 pasos, porque las 3 cotas del castillo eran de tercera, por tanto daban 2 puntos cada una. Por tanto, si pasaba la primera la misma persona, eran 6 puntos. Lo que se preveía es que no fuera así, que a lo mejor las 2 primeras sí, pero la tercera, como todos esperábamos un ataque, pues que ya no fuera así, y Alex Monemal tuviera la posibilidad de ser rey de la montaña, como mínimo mañana. Vemos ya a Brandon McNulty tirando del grupo. La verdad es que se ha metido 2 vueltas enteras Brandon McNulty, lo ha hecho de forma, vaya, soberbia, extraordinaria. Ha hecho un etapón Brandon McNulty. Y aquí vemos los primeros damnificados. Estoy viendo a Antonio Tiberi, que se queda ya justo entrando la primera subida. Al final ha perdido 5 minutos. Y estoy viendo también a Vauquelin, que Vauquelin se ha dejado más incluso, y eso que se ha quedado más tarde. Vauquelin 6 minutos. Por tanto, ese sueño de Vauquelin de poder repetir la actuación que hizo el año pasado, yo no digo que no la vaya a hacer, pero de momento no pinta bien. Parece que está un poco lejos de que sea así. Acordaros que Vauquelin venía de recuperarse de un virus que había tenido. En esa primera vuelta se quedan solo 40 corredores en el pelotón. Vemos otro corredor que, por ejemplo, en la segunda vuelta se va quedando. En este caso estamos hablando de Ben O'Connor. Al final Ben O'Connor también se deja, curiosamente, 5 minutos. Se ve que esos 5 minutos era el grupito escoba de los segundos mejores. Y nada, el primer paso lo pasa Brandon McNulty por la montaña, el segundo paso lo pasa también Brandon McNulty en la montaña, y si el tercer paso lo hubiera pasado Brandon McNulty, pues la cuestión es que hubiéramos visto que Caja Rural no se hubiera llevado ese maillot de la montaña. También tenemos el lío de las banderas. Han salido banderas volando. Una de ellas se ha enredado en los piñones de Quintin Patchett. Por suerte no se ha ido al suelo. Eso sí, ha tenido que arrancarla
de mala manera y ha habido alguna situación un poco complicada. Ha habido una que ha pasado justo por debajo del pelotón, suerte que no se ha enganchado en nadie. Nos vamos ya a los últimos 5 kilómetros, quedaban 5,5 kilómetros cuando se pone a tirar 1X y lo hace muy valiente para Tobias Halland Johannessen. La verdad es que este equipo siempre me gusta, siempre está dando la cara, siempre enseña sus cartas y eso ha hecho pues que la magia de ese maillot de la montaña cayera al final en Caja Rural, porque Brandon Manoltin en ese momento ha dejado de tirar, porque ha visto que había otros equipos que estaban tirando por él y se ha dejado ir. La verdad es que trabajazo del americano. Se inicia la tercera subida. En esa tercera subida vemos a Benoit tirando del grupo para Seixas. La verdad es que también a Benoit otra vez se le ha ido la velocidad. No es la primera vez que le pasa a Tirs Benoit. Lo habíamos visto justo también en Visma, que había tirado del grupo y se había ido por delante. Tira tan fuerte que no contempla que no lo puedan seguir. Y sí, se ha ido unos metros por delante. Y ha tenido que ser Alan Yates, que ya aparecía por ahí como lugarteniente. Alan Yates, el que ha tenido que cerrar el hueco con Tadej Pogačar a la rueda. Luego se ha puesto Alan Yates a tirar. Y aquí sí que ya íbamos mirando. Quedaban 500 metros para coronar, 400 metros para coronar, 300 metros para coronar. Sabíamos que en esos últimos metros era donde había más porcentaje y todos esperábamos a ver cuándo toca Tadej Pogačar, a ver cuándo se va. Pero no ha atacado, se ha pasado por la cota. El que sí que lo hace es a 100 metros Tobias Halland Johannessen, pero no abre el hueco y es el que pasará por la montaña, pero Pogačar no ha atacado. Nos hemos quedado todos así como un poco sorprendidos. ¿Se lo quería jugar al final de todo? Bueno, todavía quedaban, como ya sabéis, había que hacer como una bajadita y quedaban los últimos 700 metros. La verdad es que ahí vienen muy lanzados en esos 700 metros. Y era casi como un patapum, pero sprintando para arriba. A 1,8 kilómetros hay un ataque de Matías Esquelmos, que hoy ha estado muy bien en la etapa Matías Esquelmos. Abre un pequeño hueco y es Isaac del Toro el que tiene que salir en este caso a cortar ese hueco. La verdad es que Isaac del Toro ha hecho un bajadón increíble. Ya os conté ayer que las curvas las da de miedo y aquí también lo ha hecho. Ha dado una curva de miedo que yo creo que otro se hubiera ido al suelo. Eso ha hecho que Isaac del Toro entrara en esos últimos metros con una pequeña ventaja y por detrás hemos visto cómo Tadej Pogačar tenía mucho gas. ¿Pero qué ha hecho Tadej Pogačar? Pues de forma yo creo que bastante inteligente, en vez de seguir la rueda de Isaac del Toro, le ha dejado espacio, ha como bajado la velocidad conteniendo a Jonas Vingegaard que venía por detrás y a Remco Evenepoel que venía recuperando. Se ha ido al lado contrario de la carretera de forma que nadie pudiera saltar a la rueda de Isaac del Toro y luego lo que ha hecho es dar una velocidad más, se ha puesto a rueda de Isaac del Toro dejando de rueda a Jonas Vingegaard, pequeño detalle, dejando de rueda a Jonas Vingegaard. Ya sabemos que estas subidas no son para Jonas Vingegaard no es un corredor explosivo, es un corredor de montañas largas, pero bueno, ahí lo ha dejado un poquito. Y le ha animado Pogačar a Isaac del Toro a que cruzara la línea de meta, dejándole claramente ganar, aunque no era el plan. Yo creo, lo siento mucho, aunque a mucha gente le va a escocer, yo creo que es un gesto de campeón. Y a mucha gente le puede escocer porque han hecho un 1-2, ha ganado Isaac del Toro, ha ganado también Tadej Pogačar que ha quedado segundos, consigue 6 segundos de bonificación. Por detrás ha entrado Remco Evenepoel, que ha podido llevarse esos 4 segundos de bonificación y Jonas Vingegaard no ha perdido tiempo. Ha llegado cuarto enganchado a la rueda de Remco Evenepoel. ¿Cómo ha quedado la etapa al final? ¿Y qué ha habido de damnificado? Isaac del Toro, que se lleva pues una victoria muy importante para él. Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard. A 3 segundos le han picado Matías Esquelmos, Tobias Halland Johannessen, Román Gregual, Lenny Martínez, Paul Seixas, Tom Pitcock, Lenny Van Empel, Juan Ayuso, Ilan Van Wilde. Estos son los que han llegado a 3 segundos. A 7 segundos le han picado Richard Carapaz. 10 segundos le han picado a Alex Baudin y Florian Lipovic, que no se ha sentido nada cómodo durante nada de la subida. Fijaros, 16 corredores he dicho ya. Y luego ya llega Sian Udelbroeks a 27 segundos. Ahí ya dejando ese tiempo. El 18 Adam Yates a 39 y luego aquí ya se abre el abanico. Hemos visto a Tim Arerman no haciendo una buena subida, se ha dejado 47 segundos. Matthew Van Der Poel, que pensábamos que podía luchar por la victoria, ha llegado a 47 segundos, igual que Egan Bernal, a 47 segundos.
Ya os he comentado otros corredores que han pedido tiempo. Luego ya llegan, pues esos corredores que os he dicho a 5 minutos. Así que eso es lo que ha dado de sí la clasificación de la etapa. ¿Qué ha dicho del Toro? Dice, antes del Tour ya dije, soy una persona privilegiada. No se imaginan lo mucho que hemos trabajado para llegar hasta aquí. Teníamos mucha confianza como equipo. Esto es el fruto del esfuerzo de todos, incluyendo a mi familia, a mis amigos que creyeron en mí. No puedo creer que lo haya logrado, es increíble. También estoy muy agradecido de correr por el mismo equipo, con Tadek, el mejor equipo del mundo. Estoy lleno de emociones, no se imaginan lo que significa para mí, para mi país. Y aquí viene la frase que os decía. Teníamos un plan para Tadek, lo ejecuté, pero la diferencia aumentó, así que simplemente me dejé llevar hasta la meta. Fijaros, iban a ganar la etapa con Tadej Pogačar, pero como Isal del Toro se han contado con esa diferencia, pues Pogačar le ha dicho, tira para adelante y llévate tú la etapa. Jonas Vingegaard, que ha dicho, no fue un día fácil, esto no es un circuito favorito para mí, las subidas tan cortas no son mi terreno preferido, creo que puedo estar contento de haber conservado el amarillo, lo demás hicieron un sprint muy fuerte, lo hicieron bien, así que merecieron la victoria hoy. Eso es lo que ha dado de sí las declaraciones. ¿Cómo queda la general? Pues con Vingegaard primero y ya tenemos a Tadej Pogačar segundo, a 6 segundos, Remco Evenepoel tercero a 15 segundos, Isas del Toro cuarto a 16 segundos, quinto Juan Ayuso a 19, sexto Pol Seixas a 42. Fijaros, los 6 primeros, estamos en la segunda etapa y fijaros que todavía queda la etapa de mañana, que todavía puede hacer que algún corredor más se caiga de ahí. Séptimo Román Gregoire a 44, octavo Florian Lipovic a 45, noveno Lenny Martínez a 53, décimo Tom Picot a 1 minuto. Estos son los 10 primeros de la general. La clasificación por puntos: Isaac del Toro 30 puntos, Alex Molenaar 25, Tadej Pogačar 25. Mañana en principio se juegan 30 puntos más, por tanto se podría poner con 55 Tadej Pogačar en caso de ganar. Lo estaba mirando por si Alex Molenaar, incluso escapándose, podía conseguir los 25 puntos del sprint de intermedio de la etapa, pero yo creo que si gana Tadej Pogačar no lo podrá conseguir. Pero bueno, ahí está Alex Molenaar. La montaña, ahora sí, Alex Molenaar 5 puntitos, Brandon McNulty 4, Felix Egenhal 3 puntos. ¿Objetivo cumplido por Caja Rural? Yo creo que sí. Lo han cumplido ya de forma soberbia. Hicieron una buena crono, han conseguido estar en la primera escapada, conseguir el premio de la montaña, que era el objetivo crucial, y yo creo que ya se pueden estar bastante contentos. La verdad es que estoy convencido que Caja Rural no va a parar de tener corredores escapados. Estaba mirando a ver cómo habían quedado, porque estaban en el grupo bastante bien, y sí, mira, José Félix Parra ha llegado el 26 a 54 segundos, tampoco es mucho, y Alex Baldeston ha llegado el 32 a 1.18. Eran los dos corredores que estaban aguantando hasta esa casi última, hasta la última subida. Clasificación de los jóvenes, cómo no, Isal del Toro primero, Juan Ayuso a 3 segundos, Pol Seixas a 26, y la clasificación por equipos, UAE por delante de Net Company Ineos a 21, Red Bull Bora a 1.20. Nos vamos ya a la etapa de mañana, etapa número 3, salida desde Granollers, llegada a Les Angles, ya en Francia, 195,9 kilómetros. Y aquí hay una pequeña advertencia, porque las autoridades francesas han decidido que el tramo de la tercera etapa que transcurre en territorio francés deberá celebrarse a puerta cerrada, es decir, sin público. La prefectura de los Pirineos Orientales lo ha anunciado el domingo por la noche a través de la AFP. Los incendios forestales ocurridos a 70 kilómetros de la meta de Les Angles son el motivo de esta decisión. La caravana publicitaria tampoco cubrirá el tramo final de la etapa. Por tanto, no veremos público en esos kilómetros finales. Primer contacto, se puede decir, con la montaña. 3.950 metros de desnivel. Como digo, cruzamos la frontera hacia Francia y se encontrarán al inicio de la etapa la subida a San Feliu de Codinas, 7,6 kilómetros con una pendiente de 4,5%. Lo han categorizado de tercera. Yo creo que ahí Alex Molenaar tiene que intentar llevarse esos 2 puntitos, a ver si puede sobrevivir. Lo va a tener complicado, Lo va a tener complicado, porque luego ya vemos, os estoy comentando, que la collada de Tosas está ya muy lejos, la han categorizado de primera, 9,3 kilómetros al 6,5%. Ahí si llegara Alex Molenaar y consiguiera esa puntuación, entonces sí que podría resistir un día más. Luego ya tenemos el Col del Calvari,
14,9 kilómetros al 4,1%, a 24 kilómetros de meta, y la llegada, Les Angles, 1,7 kilómetros al 7,6%. Ya veis que es una pequeña subida con un buen porcentaje y no sé, yo creo que pueden llegar bastantes corredores en pocos segundos. Yo casi pensaría en esos primeros, pues no sé, 16, 20 corredores más o menos, hasta 100 del Broges, Adam Yates, 18 corredores que han llegado para estar ahí en ese final. ¿Quién puede ganar mañana? Vaya, todas las miradas van a estar fijas en Tadej Pogačar. Yo creo que, a no ser que quieran hacer la triple mortal, es decir, que intentar... Ahora no sé a cuánto está Isaac del Toro de la general, he dicho a 16 segundos. Es que Isaac del Toro, aun ganando la etapa, se quedaría a 6 segundos de ser líder. Lo decía por eso, porque ganara Isaac del Toro y se pusiera líder para, bueno, seguir con este juego. Yo creo que mañana Tadej Pogačar no va a dejar escapar la oportunidad de ganar, pero yo creo que también hay que contar con Vingegaard, Evenepoel, y también hay que contar con Paul Seixas y, por supuesto, con Isaac del Toro. Juan Ayuso lo he visto más flojito, Romain Gregoire le ha faltado gas, pero bueno, que podrían estar. Tobias Haaland Johannessen también ha estado muy incisivo. Lenny Martínez yo creo que también puede ser un corredor importante para mañana. Tom Pidcock, si no se deja ir, lo vamos a ver ahí. Me cuesta más ver corredores estilo, no sé, Mathieu Van Der Poel, me parece a mí que aquí ya no va a llegar. Mauro Smith, corredores así. Me parece que esos corredores, Lennart Van Empel, bueno, Lennart Van Empel aún podría llegar, pero vaya, la apuesta sería Tadej Pogačar. Y estamos ya acabando. Estamos acabando y, como siempre, mirada al Sibiu Tour. Nos vamos a Rumanía, etapa 2, llegada en alto, Paltini-Sarena, 9,8 kilómetros al 6,9%, y se han cumplido los pronósticos. Y de italiano, Lorenzo Fin, el joven italiano, ha conseguido ganar, pero ojo, con solo 9 segundos de ventaja. Cuidado, por tanto, todo está por decidir contra Byron Mouton del Modern Adventure, que está haciendo una temporada muy interesante. Me parece a mí que este corredor va a saltar de aquí del Modern Adventure a poco que haga alguna cosa más. Tercero, Pablo Torres, ya a 50 segundos. Vamos a ver, mañana, segunda llegada en alto y será la llegada decisiva. Muy bien, hemos llegado al final de esta segunda etapa. Ya habéis visto que hoy he grabado un poquito más tarde. No os puedo anticipar cuándo grabaré un día u otro, porque todo depende, ya sabéis, de la organización familiar. Hoy, la verdad es que ha sido en este momento cuando he podido grabar, y creo que mañana también va a ser un poquito más tarde. Quizás no a esta hora, pero sí que un poquito más tarde, igual que también ya preveo que el martes será también tarde. Pero bueno, la cuestión es que tengáis aquí la crónica de la etapa y la previa. Gracias por el cariño que me habéis dado en la primera entrega. La verdad es que se ha agradecido mucho las descargas, se han agradecido mucho los likes, y por eso os vuelvo a pedir que, si no es mucho pedir, que me dejéis un like, porque eso me anima muchísimo a ponerme delante del micro, a grabar estos momentos para vosotros. Espero que os hayáis entretenido, espero haberos podido acompañar, espero que os hayáis podido divertir. Nos escuchamos mañana. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.